El tema de hoy es amar a Dios. Recién leí Anto en el Evangelio que los fariseos era una secta, una rama del judaísmo, que eran especialistas en interpretar las escrituras, eran los doctores de la ley. Tanto fundamentaban los dogmas de la religión judía sobre las escrituras como sobre las interpretaciones que ellos hacían de las escrituras. Entonces eran muy avesados en la cuestión intelectual, filosófica, y según cuenta el Evangelio, lo querían tentar, lo querían hacer pisar el palito a Jesús, y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en estos dos mandamientos. La referencia en el Evangelio es esta: San Mateo, capítulo 22, versículos 34 a 40. Es interesante cómo el primer mandamiento y mayor mandamiento es amar a Dios. Después nombra amar al prójimo. Esto ocurrió hace 2000 años. ¿Qué pasó 2000 años después, que estamos aquí hoy? Podemos decir que la humanidad, el ser humano, a través de mucho esfuerzo, ha logrado desarrollar su poder intelectual, su fuerza, su voluntad. Como si hubiese logrado emerger de la sombra de la ignorancia para vencer las dificultades físicas y materiales que lo aquejaban. En la medicina se han encontrado los medios para prolongar la vida y aliviar los dolores y las enfermedades. En la filosofía y en las ciencias sociales se encontró el medio de encauzar las relaciones de la humanidad, sociales y culturales. Y ni hablar de las ciencias físicas y materiales. Ha habido un crecimiento y un desarrollo que le han permitido al ser humano superar muchas dificultades que antes lo sometían y aquejaban. El trabajo incansable de incontables generaciones es como que el hombre logró liberarse, como la semilla que logra crecer y romper las ataduras que antes lo sometían. Y se me ocurrió poner algunas imágenes como para comparar este momento tan sublime con el mundo actual. No sé si se alcanza a ver. Eso es Tokio. El Gran Tokio tiene aproximadamente 33 millones de habitantes. Una ciudad muy... Japón es un país muy pequeño. Imagínense Tokio, 33 millones de habitantes. Los viajes al espacio. Es increíble, esto es una foto de la Tierra tomada desde la Luna. Parece increíble, pensando en la época de Jesús a esto. Esto es el acelerador de partículas, CERN, de Suiza, franco-suizo, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, sería, porque es un círculo, 27 kilómetros. Allí hacen colisionar hadrones de partículas, se llaman especialmente protones, a una velocidad del 99,9% de la velocidad de la luz, según ley. Casi la velocidad de la luz. Son partículas subatómicas, por lo tanto pueden llegar a eso. Y con esas explosiones estudian el mundo subatómico. Allí es donde hace unos años
se descubrió y se verificó la existencia del bosón de Higgs, que es la llamada partícula de Dios, que es la partícula subatómica que le da la cualidad de masa a las demás partículas, a la cualidad de materia, según entiendo. Bueno, podemos pensar tantas cosas, la computación, Internet, la comunicación. Es increíble ahora, con un aparatito así yo me puedo comunicar con cualquier parte del mundo instantáneamente. Ni hablar de la medicina y la biología, que se haya podido mapear todo el ADN humano y todos los avances en la medicina. Bueno, ¿qué pasa? Es como si el ser humano, de semejante desarrollo, y ante la realización de su propia fuerza y poder intelectual, se haya liberado de todos los males y fuerzas que antes lo sometían. El ser humano cree que puede, con la tecnología y con la ciencia, liberarse de todo y crecer. Excepto que lo más difícil, liberarse de la propia sombra. Pensando en esto, y uno cuando ve muchos documentales de ciencia que son fascinantes y entretenidos, no sé si los habrás visto, claro, pero uno entiende, uno percibe que la humanidad siente que ya no necesita a Dios, que Dios es una etapa superada, que solamente con el desarrollo intelectual y científico el hombre va a alcanzar todas las metas que se proponga. Ese sería. Es como, además, como si toda devoción a un poder superior, o todo intento de devoción a un poder superior, fuese visto como una especie de traba o de sometimiento, como si eso fuese un impedimento para avanzar, para crecer. El hombre ya no necesita de Dios. Con la ciencia y la tecnología alcanza. Por encima del hombre no hay nada. Por encima de la humanidad, si no es ahora, más adelante. Y es, a pesar de que es una ideología y una idea muy centrada en la ciencia y en la humanidad hoy día, es muy peligrosa porque esconde algo que no alcanzamos a ver, que es el orgullo. El orgullo nos hace creer que somos aquello que no somos, que hemos llegado al lugar que no hemos alcanzado. Y yo por nombrarles dos nomás, pero tanto avance tecnológico, tanto desarrollo intelectual, sumado a este orgullo, pueden producir desastres monumentales. Piensen en el Holocausto judío o en las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Todo eso, en el fondo, tiene esta raíz del orgullo. Yo me pregunto por qué será que la idea de Dios es un impedimento para crecer. ¿Por qué si pensamos en Dios lo sentimos como un techo que nos quiere someter y permanecer en el lugar? ¿Por qué son incompatibles Dios y el desarrollo? El crecimiento. Como si el orgullo fuese la única forma de crecer. Solamente a través del orgullo y del empecinamiento es que podemos romper esas barreras que en el fondo son internas. Cuando verdaderamente para poder crecer y para poder amar a Dios hacen falta por lo menos dos sentimientos muy difíciles.
Bueno, eso va a venir más adelante. Les quiero leer esto de Kardec, que es imperdible. Los hombres sabios y experimentados, según el mundo, por lo general tienen tan alta opinión de sí mismos y de su superioridad, que consideran que las cosas divinas son indignas de su atención. Como concentran la mirada en su propia persona, no pueden elevarla hasta Dios. Esa tendencia a creerse por encima de todo, con frecuencia solo los conduce a negar aquello que por no estar a su alcance podría rebajarlo. Incluso niegan la propia divinidad. Están persuadidos de que solo ellos bastan para gobernar el mundo convenientemente. Esto es de hace 150 años aproximadamente, antes de todos los desarrollos tecnológicos y científicos que vimos antes. Están persuadidos de que solo ellos bastan para gobernar al mundo convenientemente. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 148, pregunta, ¿no es lamentable que el materialismo sea consecuencia de estudios de la ciencia que deberían, por el contrario, demostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿Es necesario concluir que son peligrosos? La respuesta es maravillosa. No es verdad que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios, sino que el hombre deduce de ellos consecuencias falsas, porque puede abusar de todo, incluso de las mejores cosas. No tiene nada de malo, ni la ciencia, ni la computación, ni viajar al espacio, ni... es el propio orgullo del hombre, que hace abusar de todo. Ahora sí. Humildad y gratitud. ¿Estoy corriendo? En contraposición al orgullo, para poder amar a Dios. En la pregunta 625 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta, ¿quién ha sido el ser más perfecto que Dios ha enviado a la tierra, que nos pueda servir como modelo y guía? Contemplad a Jesús. Bien. Jesús fue el hombre más extraordinario que pisó la tierra. Un conocimiento de las leyes divinas y materiales insuperable. Los prodigios que realizaba. La sabiduría y el amor que tenía. Fue tan grande que sus seguidores más adelante lo igualaron a Dios, como el Hijo de Dios, como si él mismo fuese Dios. El espiritismo lo toma también como el ser más perfecto que encarnó en la tierra, porque está dentro de la categoría de los espíritus puros, el máximo nivel al que el espíritu puede aspirar. Jesús, un espíritu puro, está por encima de todos nosotros, encarnó. Y no hubo ser más humilde que Jesús. Y no era una modestia falsa, no era que se sabía superior, pero bueno, se mostraba humilde para llevarse bien con los que estaban abajo. No podemos imaginar a Jesús así. Porque es contradictorio y es paradójico, pero la grandeza va de la mano de la humildad, no el orgullo. Por eso podemos entender, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. O el hecho de que decía, sed como los niños, porque si no sois como niños no entrarás al reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. El que se eleve será rebajado, el que se rebaje será elevado. Son todas cosas contradictorias, paradójicas, pero que la esencia de la verdad y de la sabiduría está en ese fondo. No se puede aspirar a elevarse sin ese sentimiento verdadero de humildad. Y como algo paralelo, se me ocurrió mostrarles esto, que habla sobre lo mismo.
Lao Tse. Lao Tse fue un filósofo chino que aproximadamente vivió 500 años antes de Jesucristo. Hay controversias sobre el tiempo en que vivió, si realmente existió, como se sabe muy poco sobre él. Pero hay un libro, que es el Tao Te Ching, que dejó, donde está toda la sabiduría y cuál es la piedra fundamental de la filosofía del Tao oriental. Como toda filosofía oriental, es para los occidentales incomprensible. Es como muy... dice una cosa diciendo otra y no dice nada, pero es como que va por ahí. Es lo mismo que decir el que se humilla será enaltecido. Y en alguna de las frases de este libro dice lo mismo. Lo humillado será engrandecido, lo sencillo y puro será alcanzado, pero lo complicado y extenso causará confusión. El sabio abraza la unidad y es el modelo del mundo. Destaca porque no se exhibe. Brilla porque no se guarda. Merece honores porque no se ensalza. Posee el mando porque no se impone. Nadie le combate porque él a nadie hace la guerra. Es un tratado no solo filosófico, sino también político. Y estas últimas me encantan. Este es genial. Quien se sostiene de puntillas no permanece mucho tiempo de pie. Quien da largos pasos no puede ir muy lejos. Quien se exhibe carece de luz. Quien se alaba no brilla. Quien se ensalza no merece honores. Quien se glorifica no llega. Todo gira alrededor de la misma idea. Yo a veces lo veo como una imagen de que si uno se quiere elevar, es como si estuviera en un globo aerostático. Y el orgullo, la vanidad, el deseo de poseer, fueran todas bolsas de arena o de peso que están en ese globo. Y si uno realmente se quiere elevar, tiene que tirarlas, soltarlas. Buscando esa humildad tan difícil. Es paradójico, porque como este conocimiento oriental es paradójico, pero esa grandeza va junto a la humildad. Y el otro sentimiento, el de gratitud. Juana de Ángelis tiene un libro titulado Gratitud. Es muy recomendable. Ella dice que la mayoría de los adultos, todos tenemos un niño herido en nuestro interior. El niño que fue incomprendido, que no fue querido, que fue abandonado, que no lo escucharon, que lo dejaron de lado. Todos lo tenemos, yo lo conozco muy bien al mío. Y ese niño interior tiene sus conflictos. ¿Y qué pasa? Los trasladamos al mundo adulto. Nosotros adultos a veces nos dejamos dominar por esos conflictos, lo que marca una inmadurez psicológica, porque nos enojamos, nos quejamos, tenemos miedo, tenemos rabia. Todo eso es producto de esa falta de maduración psicológica, de comprender el verdadero sentido de la existencia, de saber cuál es nuestro rol y nuestro papel como adultos, del enfrentar los desafíos de la vida y de aceptar el dolor y el sufrimiento como parte de la vida. Siendo eso y teniendo eso en consideración, también pudiendo agradecer todo eso. No es fácil, pero... El espiritismo, gracias a la fe razonada, nos ayuda a comprender el motivo del dolor, el motivo del sufrimiento, que somos nosotros mismos los que causamos nuestro dolor y nosotros nos corresponde liberarnos de ese dolor
que Dios nos da todas las oportunidades para que mejoremos, para que nos liberemos. Esa fe razonada nos puede ayudar mucho a superar las dificultades y, a pesar de estar en las dificultades, agradecerlas. Les voy a contar una pequeña intimidad nomás, pero yo estoy dando esta charla porque Raúl me sugirió el tema tras una clase con los chicos del CEI, en música. Y yo a los chicos les pregunté, ¿ustedes se enojan con Dios? No, me dijeron todos, no. Yo sí. Me contestaron todos que no. Cuando uno se enoja, cuando uno se queja, cuando uno se fastidia, el desánimo, el pesimismo, la falta de voluntad, todo eso es falta de confianza en Dios, falta de amor en Dios. Comprender que todo lo que nos pasa es por la voluntad divina y es por nuestro propio bien, aunque no lo veamos y aunque no lo sintamos. Para llegar a eso hay que alcanzar cierto grado de maduración psicológica. Juana de Ángeles lo llama el proceso de individuación, que también es el de autoiluminación de los orientales, del equilibrio entre el self y el ego, al cual todos aspiramos y todos luchamos por llegar. La ciencia de la gratitud surge como la más elevada expresión de madurez psicológica del individuo, que lo impulsa a la vivencia del sentimiento dignificado. Bueno, entonces, humildad y gratitud. Y ahora al tema. Todo esto fue una introducción. Un poquito larga, pero bueno. Amar a Dios. Yo les pido disculpas porque lo copié y lo voy a leer del libro de los Espíritus, las primeras preguntas. Pero no lo puedo decir yo mejor de lo que está escrito. Entonces, por eso lo voy a leer. El libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, es la piedra fundamental y fundacional del espiritismo. Allí está todo el espiritismo contenido. Después los demás libros desarrollan y expanden el tema. Pero se puede decir que es la piedra fundamental del espiritismo. ¿Por qué digo esto? Porque además de tratar la ley de causa y efecto, la reencarnación, cómo es el mundo espiritual, cómo es la comunicación entre el mundo espiritual y el mundo de los encarnados, cuestiones de la física material, de la ciencia, de la posibilidad de penas y goces futuros, de las leyes morales. Un tratado que cubre todos los aspectos. Pero ¿cuál es la primera pregunta que hace Kardec? Es ¿qué es Dios? No dejando ninguna duda que la esencia del espiritismo es religiosa. Porque de todas las preguntas, la primera es sobre Dios. ¿Qué es Dios? Bien, ahora vamos a ver el desarrollo de Dios, de la idea de Dios. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Todos los espíritas conocemos esa respuesta de memoria. Pero hay que pensarlo un poco. Causa primera de todas las cosas. Me acuerdo una vez estaba con Pili, no está ahora, y me preguntaba esto, ¿qué es Dios? Y yo le dije, bueno, ¿vos de dónde venís? Y mi mamá me tuvo y yo nací. ¿Y a tu mamá? ¿Cómo vino al mundo? Y la abuela. ¿Y a tu abuela? Y la mamá de mi abuela. Ajá, y así seguimos. ¿Y quién fue el primero de todo? Eso es Dios. La causa primera. ¿Le gustó? No es mía, es de Kardec, de los espíritus. Bien.
¿Dónde podemos hallar la prueba de la existencia de Dios? En un axioma que aplicáis a vuestras ciencias. No hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no sea obra del hombre y vuestra razón os responderá. Esta es la que me interesa. ¿Qué pensar de la opinión que atribuye la formación primera a una combinación fortuita de la materia, dicho de otro modo, al azar? Otro absurdo. ¿Qué hombre de buen sentido puede considerar al azar como un ser inteligente? Por otra parte, ¿qué es el azar? Nada. En estos documentales de ciencia, que tanto me gustan ver, sobre todo cuando se trata el tema de la evolución de las especies, de la selección natural, se habla de que en una generación a la siguiente se pueden producir mutaciones genéticas que al cambiar una cualidad de la especie descendiente, si ese cambio le otorga ventajas naturales para sobrevivir en el medio ambiente, a la larga esa especie se impone. Por ejemplo, en los polos, cuando los osos se acercaron a los polos, en algún momento, que eran marrones, un oso salió blanco. Y eso, al estar rodeado de hielo, lo hizo menos factible de ser visto por los predadores, etcétera, etcétera. Le dio una chance más de sobrevivir que al oso marrón. El oso marrón cayó y el otro creció. Y en toda esa explicación maravillosa, bueno, la explicación maravillosa de estos documentales, cómo se formó el ojo, desde los seres que empezaron en el agua, unicelulares, hasta todos los tipos variados de ojos que hay, la formación del cristalino, cómo inclusive muestran imágenes de cómo se ven, cómo veían los seres abajo del agua. Es maravillosa toda la explicación. Pero todos los cambios que favorecen la evolución los otorgan al azar. Por azar, un gen, en vez de ir para allá, fue para allá, y se produjo la evolución. Por lo menos esa es la explicación que toman. Y lo que dice Kardec me fascina, porque dice: la armonía que rige las fuerzas del universo muestra combinaciones y miras determinadas, y por lo mismo revela un poder inteligente. Atribuir la formación primera al azar sería una falta de sentido, por cuanto la casualidad es ciega y no puede producir los efectos de la inteligencia. Un azar inteligente dejaría de ser tal. ¿Le queremos llamar azar inteligente? Bueno, llamémoslo azar inteligente. Pero... ¿en qué se conoce en la causa primera una inteligencia suprema, superior a todas las demás? Esto es para el orgullo. Tenés un proverbio que expresa: por la obra se conoce al autor. Y bien, mirar la obra y buscar al autor. El orgullo es el que engendra la incredulidad. El hombre orgulloso no quiere nada que esté por sobre él. De ahí que se llame espíritu fuerte. Pobre ser a quien puede abatir un soplo de Dios. El poder de una inteligencia se juzga por sus obras. Puesto que ningún ser humano puede crear lo que la naturaleza produce, la causa primera es, por tanto, una inteligencia superior a la humanidad. Y esto es lo importante. Sean cuales fueren los prodigios efectuados por la inteligencia del hombre, recuerden todo lo primero, tiene ella también una causa. Y cuanto más grande sea lo que realiza, tanto más grande será la causa primera. Bien, ahora la pregunta que sí me interesa. Ahora estamos. ¿Puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? No. Le falta un sentido para ello. Todo el camino que hicimos fue para llegar acá. ¿A qué no podemos comprenderlo? Somos como ciegos que no pueden comprender la luz, o sordos de nacimiento, que no pueden comprender una melodía, una sinfonía. Nos falta un sentido. ¿Y cómo podemos amar a Dios si no lo podemos comprender?
Nos falta mucho en la evolución para llegar a comprender la divinidad. Pero eso no significa que no sintamos a Dios y que no lo podamos amar. Yo tengo un sobrino, especie de sobrino político, allá en el norte, en Tilcara, que es ateo. Y es ateo con conciencia. Y no es que, bueno, no creo en Dios. No, tiene libros, estudia, fundamenta por qué es ateo. Es más bien una rebelión contra la familia, que es católica devota, que otra cosa. Pero él es... yo he tratado de no entrar en discusión con él. Porque bueno, crea lo que quiera. Pero él es fotógrafo. Y le fascina la naturaleza. Sacar fotos a los pájaros y a los animales. Y tiene fotos de él, porque se tiene que camuflar en el medio de la nada y estar horas y horas ahí con la cámara, esperando el momento justo para sacar la foto. Yo me imagino, en ese momento mágico en el que él saca la foto, en el que el pájaro le está dando de comer al hijito, en el que pasa... el yaguareteo, no sé, esas imágenes que él muestra que son maravillosas. ¿Cómo no cree en Dios? Eso es Dios. ¿Cómo puede? Porque ese amor que él siente por la naturaleza, eso es Dios. ¿Cómo podemos nosotros amar a Dios? ¿Dónde encontramos a Dios? Todos hemos visto paisajes que nos sacan el aliento. ¿Podemos pensar en el azar? ¿En la materia? Nada más que en la materia. Cuando vemos el cielo estrellado, nos da esa sensación de vastedad y de inmensidad y de protección al mismo tiempo. Puse la luna por una... Después le cuentan que estaba la luna. O imaginamos el cosmos, vemos el cosmos, toda la armonía del cosmos. Cuando logramos, mismo los científicos que pasan años y años estudiando y descubren esas leyes maravillosas, ese orden, esa armonía, eso es Dios. Yo personalmente lo encuentro acá, en la música. Para mí, es donde yo personalmente lo encuentro, y mucha gente también. Los padres con sus hijos, en los animales, en las mascotas, en los perritos, en los gatos. Dios está en todo eso. Y para muchos de acá, lo encontramos en el 6. Nuestra amiga Fabi, Rodriguito. Kardec dice, en esa parte que leía Antonella, no se puede amar a Dios si no se ama al prójimo. Y dice, después de una sincera humildad a Dios, la caridad debe ser la primera ley para todo cristiano. Humildad y caridad. Yo ayer hablaba con Gonza, porque me preguntaba sobre la charla, y yo le pregunté, ¿y vos dónde encontrás a Dios? Y me dice, qué buena pregunta esa, así como es Gonza. Y hablábamos de San Francisco. Es muy difícil, él me decía, yo admiro a Francisco por tener ese sentimiento de amor y alabanza a Dios. Él me decía, debe ser muy difícil sentir eso, llegar a sentir eso. Pero realmente cuando logramos liberarnos, por lo menos momentáneamente, del orgullo, y sentir la alegría de vivir, de alegría de estar vivo, estar agradecidos por la vida,
cuando nos invade ese sentimiento que queremos cantar alabanzas a la creación, ahí, con esa humildad y esa gratitud, ahí es que encontramos el verdadero poder que tenemos. Y que no es el poder de dominar y de satisfacer los impulsos, es el poder del amor. Esa es la marca de Dios, el sello de Dios que está en nosotros, porque somos obra de Dios. Para finalizar, Francisco era un poeta, le decían el juglar de Dios. Según Juana de Ángelis, fue el ser humano que más se acercó a Jesús, que mejor siguió sus pasos. En un momento en que estaba muy dolido y sufriendo, pronto a desencarnar, compuso una pequeña poesía, alabanza. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda devoción. Solo al ti Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es bello y radiante con todo esplendor. De ti, Altísimo, tiene significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas, preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche. Y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la soporten en paz, porque por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana, la muerte corporal, de la cual ningún ser viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, dadle gracias y servirlo con gran humildad. Gracias.